En los últimos años, no hay un jugador de la NBA que cause una polarización más grande que la provocada por Russell Westbrook. Dentro de ese contexto hay ciertas verdades, muchas exageraciones de un lado y del otro, críticas despiadadas y elogios desmedidos, pero bastante poco análisis. La figura de Brody merece otro tipo de mirada. ¿Por qué? Es hora de analizarlo. Antes de comenzar les voy a pedir que si les gusta mi contenido se suscriban al canal. Realmente es de gran ayuda y solo cuesta un clic. Infravalorado, sobrevalorado, superestrella, exjugador, desastre total, figura. Cuando se trata de Russell Westbrook se pueden escuchar todas esas cosas. No suele haber término medio porque casi sin discusión es el jugador que más polariza la NBA. Dos bandos bien marcados que se dividen entre los que lo enaltecen y los que lo destrozan. Sin embargo, en los últimos años se ha virado más hacia ese segundo grupo. Eso se ha profundizado desde su llegada a Los Ángeles Lakers, en donde su bajo rendimiento y su por ahora nulo encaje con LeBron James y el equipo en general lo ha convertido en el centro de las críticas. Como todo en la vida y en el básquet, su caso merece un análisis un poco más profundo que un simple blanco o negro. Veamos. Lo primero que creo que es necesario mencionar es que, a diferencia de lo que muchos piensan, según mi perspectiva, Westbrook está infravalorado. Le robé esta reflexión al gran Gonzalo Vázquez porque me parece muy acertada. Su imagen está tan mal vista y tan menospreciada que ninguna estrella podría decir que sufre un destrato similar. Brody es una estrella, una con características muy particulares y capaz de producir a un nivel de élite en varios aspectos del juego, pero se ha caricaturizado su impacto, se ha ridiculizado su valor al punto de dibujarlo como nada más que un stat padder que juega para sus triples dobles, cuando la historia y los datos demuestran lo contrario. Sin ir más lejos, sus conjuntos han ganado el 73,6% de los enfrentamientos en los que él ha conseguido una triple decena. Destaquemos lo positivo de Westbrook. Pocos deportistas de la liga han sido capaces de mantener ese nivel de intensidad en un lapso de tiempo tan largo. Él, sacando muy pocas ocasiones, lo viene haciendo desde hace más de 7 años. Noche tras noche, Russell ofrece su compromiso al 100%. Combina esto con un nivel de producción en cantidad que le ha permitido muchas veces cargar con una ofensiva casi en soledad. De allí nacen los triples dobles y los números estratosféricos, no de una obsesión con las estadísticas. Westbrook concibe su rol así y por esa razón, por ejemplo, ganó el MVP de 2017, en el que se convirtió en el segundo jugador en la historia en registrar una triple decena de promedio en una campaña completa. Su alto grado de involucramiento en ataque ha beneficiado a muchos de sus compañeros, generándoles una mayor libertad para operar ofensivamente. No es casualidad que tanto Kevin Durant como Paul George y Bradley Beal hayan tenido la mejor temporada anotadora de sus respectivas carreras con él como respaldo, y que James Harden se haya ido a 34,3 puntos por partido. Más allá del ruido mediático, hasta el momento no ha habido un ex compañero o compañero actual de Westbrook que no destaque su trabajo para fortalecer al grupo y su valor como influencia positiva. Entonces, ¿por qué se lo critica tanto? ¿Y por qué muchas veces su rendimiento es tan nocivo para los equipos? Hay varios factores que entran en juego en esta situación en particular, así que me gustaría detallarlos. Considero que lo que más atenta contra la labor de Westbrook son las decisiones del propio Westbrook. Lo explico. Dentro del grupo de superestrellas que han brillado en la NBA durante los últimos 10 años, no creo que haya una que tenga peor capacidad de selección que él. No se trata simplemente de tener malos porcentajes, como veremos en breve, sino del poco entendimiento que demuestra tener sobre sus virtudes y defectos. Russell se ha quedado atascado en un escenario irreal, en el que piensa que todavía es capaz de hacerlo todo, algo que logró únicamente en su curso de MVP, cuando la realidad difiere mucho de eso. Hay algunos puntos en específico que lo ejemplifican a la perfección. Estamos hablando de un atleta dotado físicamente, uno de los cuerpos más privilegiados en la historia de la competencia, alguien que es capaz de sacar mucha ventaja cuando penetra hacia el aro, no solo porque pueda anotar con facilidad, sino porque abre espacios para el resto. En el área restrictiva promedia más puntos que cualquier base a excepción de Ja Morant, quien justo está en su mejor versión. Al mismo tiempo, ese jugador es notablemente deficiente desde el tiro a media y larga distancia, y no ahora, lo ha sido durante toda su carrera. Sin embargo, Westbrook se empeña en intentar
intentar una y otra vez tener impacto en un rubro en el que no es ni siquiera promedio, en vez de explotar los recursos que lo hicieron una estrella. Un dato para tomar dimensión de su bajísimo nivel a la hora de decidir. En su trayectoria tiene un porcentaje de victorias del 48,4% cada vez que lanza 5 o más triples. Mientras tanto, esa cifra sube al 65% cuando intenta 3 o menos, al 65,5% cuando son 2 o menos de 2 y al 67,1% cuando es 1 o menos de 1. La evidencia no ha hecho que DeBrody baje considerablemente sus promedios. De hecho, desde su año MVP en adelante, ha registrado una media de 4,3 triples intentados por jornada. Su efectividad ha sido del 29,2%. En ninguno de los últimos 5 cursos ha superado el 35,1% de acierto. No obstante, sí superó en 3 de ellos los 4 lanzamientos por partido. Hay 187 jugadores que promedian al menos 3,4 intentos de 3 puntos por encuentro en la 2021-2022. Westbrook es el número 178 en efectividad. Eso tranquilamente puede extenderse a su tiro en suspensión en general. Tal y como informó el estadista Kirk Goldsberry, se ubica 52 en eficiencia entre los 56 deportistas de la temporada que han lanzado al menos 300 jumpers. Su caso ha llegado a una etapa en la que sería totalmente necesario eliminar por completo el triple y la media distancia para sacarle el máximo provecho a atributos que lo hacen dominante, como las penetraciones para anotar o descargar en tiradores, pero hasta ahora no ha ocurrido y por su carácter probablemente nunca vaya a ocurrir. Otro aspecto negativo nace de esa capacidad para producir en cantidad. Así como genera triples dobles, también pierde la pelota frecuentemente. Es el líder de la liga en pérdidas totales y el tercero en promedio. Pero Westbrook jamás fue eficiente y tampoco se sacó de encima esos defectos para basarse únicamente en sus virtudes. Entonces, ¿por qué está rindiendo tan mal en estos Lakers? Porque después de su pésima toma de decisiones, lo que más dificulta su impacto en conjuntos competitivos es su encaje. Y esta oportunidad es la más compleja de toda su carrera. Por su estilo de juego y cada una de las cosas que ya mencionamos, Russell es un jugador al que se le complica mucho encastrar. Necesita que todo pase por él, como sucedía en Oklahoma City Thunder tras la salida de Kevin Durant. Eso hizo que le costara adaptarse cuando llegó Paul George, cuando se fue a Houston Rockets con Harden o cuando hizo lo mismo en Washington Wizards con Bill, pero eventualmente logró hacerlo y ahí se vio su mejor versión y la del equipo en el que estaba. La gran diferencia es que ahora, por primera vez, comparte cancha con un jugador con características bastante similares en cuanto a la necesidad de tener la pelota. LeBron James también requiere de un uso ofensivo brutal y también emplea su cuerpo en rompimientos para generar espacios. De más está decir que todo lo hace mejor y más eficientemente que Westbrook. Sin embargo, ha decidido dedicarse a otras cosas, por ejemplo la anotación, para tratar de que su nuevo compañero encaje en el sistema y el conjunto funcione mejor. Su mejorada capacidad de tiro se lo ha permitido, pero DeBrody todavía no ha sido capaz de encastrar. Y es lógico, es el panorama más adverso en el que ha estado, porque no hay una sino 2 superestrellas a su lado cuando Anthony Davis esté sano, y al menos otros 3 jugadores con un rol preponderante en ofensiva. Eso, sumado a la ya marcada toma de decisiones, decanta en que los Lakers tengan la 7ª peor eficiencia en ataque de la NBA y que él tenga la peor combinación de estadísticas avanzadas de su trayectoria. Westbrook ha logrado encajar en casi todos los lugares en los que estuvo. Quizás lo haga también en Los Ángeles, pero parece una tarea muy difícil, que tratará hasta quedarse sin opciones, es algo que sabemos todos, aunque la crítica en ese caso no debería ir hacia él, sino hacia la gerencia de la franquicia o a quienes tomaron las decisiones por haber apostado por un jugador de sus cualidades y no por alguien que encajara con mayor armonía. En definitiva, estamos en presencia de un deportista que ha sido minimizado por todo lo malo que hace y al que no se le reconoce casi nada de lo bueno. Que gran parte de la culpa la tiene él por su desastroso manejo a la hora de tomar decisiones es totalmente cierto, pero también lo es que las redes sociales y los medios lo utilizan para generar clics y likes por sus errores más que a cualquier otra estrella. Y seamos sinceros, muchas de esas figuras también tienen fallos que podrían completar un reel. Sería bueno que la narrativa de Russell Westbrook creada por los analistas se enfocara justamente en analizar, tanto para lo bueno como para lo malo, y no en lo superficial, en el chiste fácil, o en contraste, en la exaltación como si fuera algo que no es. Gracias por ver el video y nos encontramos en la próxima.